necesito hospitalizar a la persona, o sea, internarlo, porque la administración se debe hacer en vena lentamente y vigilada por un personal sanitario, una enfermera, un médico, bien, y hacer controles cada 4 horas, cada 6 horas de ese potasio. Por eso es que yo debo internar. Para eso vamos a usar las presentaciones de cloruro de potasio, que aquí vienen en ampollitas de 20 y de 10 mil equivalentes. Ambas vienen en 10 ml. Vean aquí, 20 mil equivalentes en 10 ml y 10 mil equivalentes en 10 ml. Esta de 20 en 10 quiere decir que cada ml tiene 2 mil equivalentes. Y esta otra de 10 en 10 quiere decir que cada ml tiene 1 mil equivalentes. Por eso hay que conocer las presentaciones. Nosotros el día de hoy vamos a usar las ampollitas de 20 porque tienen más, ¿ya? Y porque son las más comunes en el mercado. Cada ampollita de estas 20.000 equivalentes en 10 ml tiene 2.000 equivalentes por ml. ¿Ya? ¿Qué yo debo saber para corregir el potasio? Primero tengo que saber cuánto voy a administrar el potasio. Y segundo, debo saber cómo lo voy a administrar, porque ya vieron que les he hecho repetir que es muy delicado el asunto con la administración. Entonces, usted tiene que estar al tanto de cómo lo va a administrar. Y estas dos preguntas las vamos a responder. ¿Cuánto y cómo? Para saber cuánto voy a administrar, debo responder primero a las necesidades basales y segundo al déficit que tengo. Ya vieron que el déficit era entre 10 y 15, ¿no es cierto? 10 moderado y 15 severo. Pero además yo tengo que responder a la necesidad basal de la persona. ¿Cuál es la necesidad basal? Es 1.000 equivalente por kilogramo de peso. 1.000 equivalente de potasio por kilogramo de peso es lo que yo necesito como necesidad basal. A eso debo sumarle el déficit de potasio que tiene en ese momento la persona. Y ese déficit ya lo vimos en porcentajes. Era el 10 y el 15% del potasio corporal total, que el potasio corporal total lo obteníamos con esta fórmula, 50.000 equivalentes por kilogramo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Allá atrás se entendió? ¿Se entendió? Cuidado, avancemos y después no comprendan. De nuevo, ¿cómo debemos saber cuánto administrar? La necesidad basal hay que cubrir primero. 1 ml por kilo de peso es la necesidad basal. Y a la necesidad basal le vamos a subir el déficit. Y el déficit en la hipocalemia moderada era 10%, pero 10% del potasio corporal total. Y en la hipocalemia severa o grave, el déficit es el 15% del potasio corporal total. Entonces, aquí vamos a sumarle el déficit en porcentajes del potasio corporal total. O sea que si el 10%, mi déficit, tengo que calcular primero el potasio corporal total, sacarle el 10% y sumarlo a la necesidad basal. Así yo puedo saber cuánto voy a administrar y luego cómo lo voy a administrar. Al igual que con el sodio, tenemos restricciones para administrar potasio. No son tan difíciles como con el sodio. ¿Qué restricciones debo tener? Primero, debo elegir una vía. Si voy a administrar por vía periférica o si voy a administrar por vía central. Y aquí viene la regla. Por vía periférica solo puedo administrar hasta 40.000 equivalentes. Y por vía central puedo administrar hasta 60. ¿Ya? O sea que si quiero administrar 2 ampollas, ¿por dónde puedo pasarlo? Por vía periférica, una venita del brazo. Pero si quiero administrar 3 ampollas, solo por vía central, pues son 3 ampollas, cada ampollita tiene 20, 3 por 60.000 equivalentes. Entonces, solo por vía central. De ahí que decidimos a veces colocar vía central para hacer las correcciones. Ustedes ya saben colocar vía central, ¿no? Ya han visto teóricamente cómo se hace. ¿Qué más debo tomar en cuenta aparte de elegir la vía? Debo de ver la velocidad máxima de infusión. ¿Cuánto es lo máximo de velocidad? Al igual que en el sodio tenemos un límite de velocidad. Aquí tenemos un límite de velocidad de 10.000 equivalentes por hora. O sea que no le puedo pasar yo 3 ampollas en 1 hora. ¿Entienden? Los 10.000 equivalentes por hora me van a limitar a la velocidad que va a entrar el suerito. El suerito por vía periférica o por vía central no puede tener más de 10.000 equivalentes por hora. Vamos a ver un ejemplo, porque todo es un ejemplo. ¿Cuánto y cómo? Esas son las dos preguntas que debo responder.
Paciente de 65 kilos que tiene un potasio de 2.8. Vamos a ver. Primero hay que responder a la necesidad basal y sumarle el déficit de potasio corporal total. Entonces, ¿cuánto pesa? 65 kilos. La necesidad basal es un equivalente por kilo. Entonces, 65 por 1 va a ser 65.000 equivalentes. Más el 10% del peso corporal total, perdón, el 10% del potasio corporal total. Entonces, el 10% de 50.000 equivalentes por 65, que es la fórmula para sacar el potasio corporal total, que es peso por 50.000 equivalentes. ¿No? Entonces multiplico 50.000 equivalentes por cada kilo de peso que tiene la persona. ¿Y cuánto tiene? 3.250. A eso le quito el 10% y me da 325. O sea, saco el 10% de ese potasio corporal total y lo pongo ahí. Y eso debo sumarlo. 325 más 75. 390.000 equivalentes. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. ¿Ven? Medio sueldo, ya ganamos. Sabemos que es 390.000 equivalentes lo que hay que administrar. Ahora, ¿cómo lo voy a administrar? Señorita enfermera, por favor, administrele 390.000 equivalentes de potasio y la enfermera le va a mirar. Indíquelo, pues. Indíquelo en la historia de cómo lo voy a administrar y yo lo administro. La enfermera solamente va a seguir instrucciones de usted. Por eso tiene que ser muy claro al momento de hacer las indicaciones. Entonces, dijimos que no pueden pasar de 10.000 equivalentes hora. A ver, si yo quiero pasar esos 390.000 equivalentes en un día, divido 390 entre 24 y me dan, miren cuánto. 16.25. ¿Será que está bien? No. ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque está más de Está más de 10. Entonces, atenta contra la regla. Opción 1, no dividir en 24 horas. Digamos hacerlo en 48 horas. Si divido en 48 horas me va a dar 8.000 equivalentes por hora y ahora sí sirve. ¿Por qué uno elige la velocidad? ¿Por qué se restringe la velocidad? La primera causa por la cual yo restringo la velocidad es porque el potasio irrita las venas periféricas y central también. Entonces, si yo pongo aquí en esta venita más de los 10.000 equivalentes por hora, va a empezar a inflamarse la vena y se va a dibujar una flebitis, un caminito rojo así para arriba. ¿Sí? Pero, ¿qué les parece si yo, para no irritar esta vena con 16.000 equivalentes, pongo la mitad por esta vena y la mitad por esta otra vena? ¿Sirve? No. Ok. Porque estas sobrepasan el máximo de lo permitido en su cuerpo. Pero la principal complicación, porque yo no voy a administrar más de 10 por hora, es para no irritar la vena. Entonces, si yo diluyo más y paso por otra vena, ya no atento contra la regla. Tips. Usar otra vena. Esa es otra opción. No podemos hacer eso, no hacer lo mismo con el sodio, ¿cierto? No, en cambio el sodio, ¿qué pasaba con el sodio? Su problema era que desmielinizaba. No importa por dónde entra, el sodio desmielinizaba y te producía la paraplegia. En cambio aquí solamente el problema es la irritación que te puede producir, ¿no? Una pregunta, doctora, ¿cuánto es la cantidad de volumen que se le puede...? Dependiendo de cada paciente. La dilución, dependiendo de cada paciente. Hay personas que no le puedes poner tanta dilución. Que le diluyes el menos y pones más lento. Digamos, en cada hora, ¿cuánto es tu ml que puede ser máximo por hora? No puedo decirte 5, 10, 15. El volumen lo elegís en función a cada paciente, a su kilo peso, sus enfermedades de base. Hay personas que no pueden soportar una sobrecarga hídrica. Tienes que diluir y pasar muy despacio en 2 o 3 días, porque si no lo sobrecargas.